Hola, soy Rodrigo Mena González, otra vez el profesor de algunas asignaturas de lógica de la Universidad de Santiago, que en este contexto está dictando un curso breve de lógica de 8 módulos en el contexto de la Semana de la Lógica que se está celebrando este año. Y que, bueno, sus grabaciones son transmitidas por las plataformas online de la universidad. Entremos entonces en materia. El objetivo de este módulo corresponde a, primero, presentar una interpretación clásica del lenguaje L1 que presentamos en el módulo anterior. Vamos a exponer algunas dificultades en torno a los conceptos de satisfacibilidad, validez y consecuencia lógica que analizamos en el módulo 3. Y vamos a presentar adicionalmente algunos resultados interesantes desde el punto de vista clásico para, para el lenguaje L1. Comenzamos. Lo primero, como ya lo advertimos en el módulo 3, la, interpretar un lenguaje consiste en definir las posibles combinaciones en las cuales los símbolos que este lenguaje posee pueden ser considerados verdaderos o falsos. Esto exige, digamos, determinar una manera de asignar valores a los símbolos no lógicos, que son aquellos que pueden representar oraciones o proposiciones del lenguaje natural, y a los símbolos lógicos, que son aquellos que son usualmente conectivos lógicos o, cuantificadores, por ejemplo, que permiten componer eh, cadenas de símbolos moleculares. Vamos a suponer que queremos interpretar una fórmula como la que aparece ahí, FDA o ASF, que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para decir que es falsa o verdadera, deberíamos, primero, identificar un conjunto de individuos al cual nos referiremos. Este conjunto de individuos usualmente se llama universo del discurso o dominio. Ya habíamos empleado un poco esta terminología en el módulo anterior, la explicamos un poquito ahí también. Nos referimos al conjunto de individuos a los cuales nos referimos. Eso se llama usualmente dominio. Por ejemplo, nos vamos a referir al dominio, al conjunto D determinado, integrado por todos los X, tales que X es un ser humano. Acá falta una X. X es un ser humano. En segundo lugar, tenemos que identificar a algún individuo específico dentro del dominio al cual le podamos dar el nombre representado por la constante A. Por ejemplo, Juan. Con a Juan le damos el nombre A y indicamos inmediatamente que A pertenece al dominio, porque todos los nombres que vamos a emplear pertenecen siempre al dominio. 3. Vamos a identificar el conjunto de individuos que detentan la cualidad F, porque lo que queremos decir es que A es F, en este caso Juan es F. Entonces, por lo tanto, tenemos que identificar la cualidad F en particular y cuáles son los individuos que la, la componen, o que la integran, o que son a los cuales se le puede atribuir. La cualidad en este caso, representada por la letra F, eh, em, se refiere o alude a todo el conjunto de individuos X, tales que X es filósofo y F, y F, el conjunto de filósofos, pertenece al dominio. Entonces, esta fórmula, por último, hay que determinar, hay que determinar si A pertenece a este conjunto de filósofos, en este caso, o no, para determinar si Juan es filósofo. Y si Juan pertenece al conjunto de filósofos, diríamos que F de A es verdadera, y si no pertenece al conjunto de filósofos, diríamos que F de A es falsa. Ahora, si queremos interpretar predicados poliádicos, es decir, predicados que representan relaciones entre dos o más individuos, como por ejemplo G de AB que aparece acá en la esquina, necesitaríamos, primero, identificar igualmente un dominio. Por ejemplo, el conjunto de los futbolistas. Dos, identificar a estos dos individuos y darles un nombre. Identificar en este dominio dos individuos y darles un nombre.
En este caso, por ejemplo, designamos asociamos la letra A, la constante A, con Juan y la constante B con Marcelo, y ambas pertenecen al dominio, por supuesto. Luego, identificamos al conjunto de individuos que pertenecen al dominio y que se encuentran en la relación G. Em, en este caso, em, G está compuesta, o sea, el conjunto de las Gs, la relación G, está compuesta por los pares de individuos que pertenecen ¿cómo se llama? Al producto cartesiano de ser futbolistas. O sea, es una pareja de futbolistas, eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Es una pareja de futbolistas en la cual el X, el primer miembro del par, grita a el segundo miembro del par, con esta pareja perteneciente al dominio. Perdón, con el conjunto, claro, con esta pareja perteneciente al dominio. Entonces, determinar si G de AB, como aparece acá, es verdadera, equivale a indicar también si el par compuesto por Juan y Marcelo en ese orden cumple la condición de que Juan grita a Marcelo. Si lo hace, es verdadero, si no, es falso. Esta es la forma en como nosotros estamos interpretando L sub 1. Ahora, ¿cómo interpretamos entonces una expresión que tenga un cuantificador? Expresiones generales que no se refieren específicamente a ningún individuo, sino indeterminadamente a alguno o de repente a todos los individuos. El problema es que una función como esta, una función abierta, una fórmula abierta como esta, que no está adscrita a ningún cuantificador, no puede ser evaluada porque, como indiqué también en el módulo anterior, la variable x recorre el dominio indeterminadamente, de manera que no podemos, mientras no acotemos el recorrido de esta x, no podemos establecer a qué individuo específicamente se está refiriendo. Por tanto, no podemos decir en qué momento puede ser verdadera o puede ser falsa. La solución que ideó Frege para resolver este problema es introducir perdón, este es, no Frege, este es Tarski. La solución que ideó Tarski para resolver este problema es introducir una función de asignación de variables, que en este caso la vamos a representar con la letra A, con la letra A minúscula del alfabeto latino, pero en la tipología de las letras góticas. Y ahí corregí el nombre. Es Tarski, no Alfred, no es Alfred Tarski y no Gottlob Frege. Y la función A toma variables específicas, X, Y, etcétera, variables de individuos específicas y le asigna individuos A, B, C, etcétera, que pertenecen al dominio. Entonces, decir que todo SF, por ejemplo, es verdadero, exige que empleemos una función de asignación de variables, según la cual para cualquier asignación que se le dé a f, cualquier valor dentro del dominio que se le dé a f, la expresión f de x se cumple, digamos. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que todo es f. Cuando decimos que todo es f, decimos que x, representando cualquier individuo del dominio, cumple la cualidad de ser f. Es decir, lo que aparece acá. Cualquier asignación de variables con n para cualquier resultado específico de la asignación, tomando x como argumento, si f termina, si f pertenece al si pertenece al dominio, por supuesto, entonces f sería verdadera porque se refiere a cualquier individuo del dominio, representando, digamos, captando la idea de todo. Y si nos referimos a algún individuo, entonces lo que decimos es que tiene que haber al menos una asignación de variables por la cual podamos sustituir la x, en este caso, por algún nombre del dominio, si hay al menos una que la sustituya y sea f,
entonces decimos que la expresión hay algún f es verdadera. Llamamos modelo, llamamos modelo a cualquier par que esté integrado por, primero, un dominio no vacío de objetos, y en segundo lugar, una interpretación. Entendemos que una función de interpretación, ahora, cumple dos roles. Uno, en primer lugar, asigna constantes de individuo a a individuos del dominio. Entonces, asigna una letra de constante a un nombre del dominio. Y en segundo lugar, asigna conjuntos de conjuntos de constantes a, em, a la interpretación de un predicado. Entonces, a cada predicado, dicho correctamente, a cada predicado le asigna conjuntos de constantes que cumplen ese predicado. Eso es todo. Una interpretación, sabemos que un dominio, entonces, es un conjunto de individuos a los cuales nos referimos. Una interpretación, en cambio, es esa función que asigna una letra constante, un nombre, a cada individuo del dominio, y a cada predicado asigna conjuntos, a veces compuestos por un único individuo, pero cuando se trata de predicados monádicos, pero conjuntos compuestos por más individuos, conjuntos ordenados, eh, cuando se refiere a más de un individuo, cuando se trata de un predicado, perdón, poliádico, se le asigna esos conjuntos a un predicado específico. Esa es una interpretación. Entonces, una interpretación junto con un dominio pintan una representación de la realidad en la cual nosotros atribuimos nombres a individuos y atribuimos cualidades a conjuntos de individuos. Esas cualidades pueden ser individuales, como un predicado monádico, o cualidades como que son usualmente, que no lo indiqué en el módulo anterior, digamos, pueden ser representadas por verbos intransitivos si son cualidades monádicas, o adjetivos, y en el caso de predicados poliádicos, relaciones. Ahora, teniendo esto, lo que nos falta para realmente interpretar porque hasta el momento hemos establecido funciones que nos dan nombres de individuos a miembros del dominio y cualidades a estos miembros del dominio. Eso es todo lo que tenemos. Una pintura del mundo. Pero nosotros queremos introducir valores de verdad a los símbolos del lenguaje. Entonces necesitamos añadir, como al igual que hicimos en el módulo 3, necesitamos añadir una función de evaluación que nos dé un valor específico a cada combinación posible de símbolos. Y esa función de evaluación está representada por la letra V, en este caso. Entonces, esta función de evaluación tiene que ser capaz de captar el comportamiento de la función de interpretación, por una parte, así que en ese sentido debe incluirla, como aparece en pantalla, así lo puedo mostrar. La función de evaluación arroja valor verdadero si el conjunto de interpretaciones, los conjuntos de nombres, perdón, ordenadamente, porque aquí está ordenado, esto se ve por el paréntesis angulado, el conjunto ordenado de nombres pertenece al conjunto de atribuciones que se le conceden al predicado específico. En este caso, decimos que esta combinación de esta secuencia de símbolos, primero antecedida por el predicado, pero luego por una secuencia ordenada de nombres, es verdadera si la secuencia ordenada de nombres pertenece a las cualidades que se le atribuyen a este símbolo de predicado. Eso es. Entonces, ahí nuestra función de evaluación capta el comportamiento de la función de interpretación. Luego, añadimos además cláusulas específicas que asignan un valor específico de verdad para expresiones cuantificadas. Y decimos que una expresión cuantificada es verdadera siempre que cada individuo X ligado por el cuantificador universal, en este caso, pertenece al dominio, y para cada asignación posible se cumple que
cada asignación de nombres a X, se cumple que la expresión cuantificada, que en este caso es alfa, es verdadera. Y decimos que un cuantificador existencial o particular, como hay al menos un X tal que, es XSF, esto es verdadero si al menos hay un individuo perteneciente al dominio y al menos una asignación de esa variable a ese individuo, tal que, o sea, que además hace verdadero la expresión f de a, por ejemplo, si le damos el nombre a ese individuo. Con esto captamos el comportamiento semántico de los cuantificadores. Adicionalmente añadimos el resto de funciones de evaluación que nosotros dimos en el módulo 3 para darle un valor único y específico, no ambiguo, a cada símbolo. En la cláusula 2 a la negación, en la 3 a la conjunción, en la 4 a la disyunción, en la 5 al condicional y en la sexta al bicondicional. Son exactamente las mismas cláusulas. En ese sentido decimos que la semántica que estamos construyendo contiene la semántica que dimos para L sub 0, que es la semántica de la lógica clásica proposicional, pero añadimos cláusulas especiales para los cuantificadores y las funciones proposicionales para poder expandir esta semántica adecuándola a un lenguaje expandido también como es L sub 1. Ahora bien, si queremos dar una interpretación, pongamos a prueba nuestro aparato semántico. Tomamos una expresión como la que tenemos acá. Queremos interpretar esta fórmula, que dice, para todo x, si x es f, entonces, para todo x, si x es f, hay un individuo i, al menos, tal que x tiene la relación L con i. Lo primero, como dijimos, siempre es identificar un dominio específico al cual nosotros nos vamos a referir. Toda interpretación se relativiza siempre a un dominio. Entonces, en este caso, el dominio yo lo decidí arbitrariamente. Vamos a hablar de Aristóteles, Leibniz y Frege. El dominio está identificado por la letra D. Definimos la interpretación de los símbolos involucrados en nuestra fórmula acá de la siguiente manera. Vamos a dar el nombre de A mediante una función de interpretación que asigna la letra a Aristóteles.Amos a dar la letra B minúscula a Leibniz y la letra C como nombre a Frege. La letra F representará el conjunto de los X que son filósofos. Y la letra L representará al par, de acuerdo al cual el primer miembro del par lee al segundo miembro del par. Bien, entonces lo que hacemos en una interpretación es identificar las posibles instancias de la fórmula. En este caso, sustituimos X e Y por cada miembro posible del dominio. Entonces tenemos que sustituimos la X por A en el primer caso y la Y por A. En el segundo caso, la X por A, pero la Y por B. Y en el tercer caso, la X por A y la Y por C. Y así captamos todas las posibles combinaciones de individuos implicados, individuos pertenecientes al dominio, implicados posiblemente en esta fórmula. Luego, sus interpretaciones las resumimos en las tablas que están aquí a la derecha. Decimos que Aristóteles es filósofo, verdadero. Decimos que Leibniz es filósofo, verdadero. Y decimos que Frege es filósofo y diremos que verdadero también. También era matemático, pero también era filósofo. Ahora, esa es la interpretación del predicado, F, que es un predicado monádico. Ahora, el predicado diádico o binario L, que es lee A, por razones cronológicas, obviamente tiene que adquirir arrojar estos valores. Aristóteles, ¿lee Aristóteles? Eventualmente sí, supondremos que Aristóteles leía sus propios textos, por lo menos al momento de redactarlos. Entonces, ¿lee Aristóteles? Sí, verdadero. Leibniz, ¿leyó Aristóteles? Verdadero. Frege, ¿leyó Aristóteles? Verdadero.
Aristóteles leyó a Leibniz, imposible, falso. Leibniz leyó a Leibniz, verdadero. Leibniz leyó a... perdón, acá. Leibniz leyó a Aristóteles, verdadero. Leibniz leyó a Leibniz, verdadero. Leibniz leyó a Frege, imposible, falso. Era hacia acá, perdón. Aristóteles leyó a Aristóteles, claro, hacia acá. Aristóteles leyó a Aristóteles, verdadero. Aristóteles leyó a Leibniz, no. Aristóteles leyó a Frege, no. Aquí sí. Leibniz leyó a Aristóteles, sí. Leibniz leyó a Leibniz, sí. Leibniz leyó a Frege, no. Acá. Frege leyó a Aristóteles, sí. Frege leyó a Leibniz, sí. Y Frege leyó a Frege, también. Entonces, aquí está representada, digamos, las funciones de interpretación, están las funciones de interpretación del predicado X lee a Y. Ahora, si hacemos las sustituciones respectivas en la lista que habíamos hecho originalmente, tenemos estas expresiones, lo que nos permite reconocer ciertos casos, dado que se trata de expresiones condicionales. Los casos que están en rojo aquí son em, em, interpretaciones en las que la fórmula es verdadera. Y las que están en negro son interpretaciones en las que la fórmula es falsa. Es decir, hay un caso, que es el caso 2, que es el caso en que Aristóteles es filósofo y Aristóteles lee a Leibniz, que es falso. Hay otro caso en que Aristóteles lee a Frege y es falso también, por supuesto. Y el otro caso es que Leibniz lee a Frege. Esos son todos falsos. Todos los demás son verdaderos. Ahora, si volvemos a los conceptos que dimos en el módulo 3 de satisfacibilidad, tenemos que advertir una cosa. En primer lugar, a diferencia del caso de la lógica clásica proposicional, no disponemos en la lógica de predicados, no siempre al menos, de la posibilidad de decidir si una fórmula es satisfacible o no es satisfacible. Es decir, no podemos disponer de un procedimiento mecánico que nos permita recursivamente determinar para todas las fórmulas si esas fórmulas son verdaderas o falsas. De manera total, de manera total, si son insatisfacibles, si siempre son falsas o si eventualmente siempre son verdaderas. En este caso, como estamos hablando de satisfacibilidad, lo que estamos diciendo es que no tenemos un criterio o sea, no tenemos un método para determinar si las fórmulas algunas fórmulas de L sub 1 son siempre falsas. Recordemos que decíamos que una fórmula es satisfacible si al menos había una interpretación para la cual era verdadera. Como la fórmula anterior tenía al menos una, tenía varias de hecho, decimos que es satisfacible. Si carecía totalmente de interpretaciones que la hicieran falsa, entonces, perdón, si carecía de interpretaciones que la hicieran completamente verdadera, entonces decimos que es insatisfacible. Ahora, en la lógica proposicional, para cada fórmula había un número finito de posibles combinaciones de valores de verdad. Recuerden que decíamos que bastaba para captar todas las combinaciones de valores posibles de sus variables oracionales, bastaba definir, por lo menos en la tabla de verdad, tantas filas como 2 elevado a n, con n igual al número de variables. Con ese número agotábamos todas las posibles combinaciones de valores de verdad entre variables y por lo tanto teníamos todos los posibles resultados combinatorios que se podían otorgar de acuerdo a la función de evaluación para cada conectivo. Ahora, como hay un número infinito de interpretaciones en la lógica de predicados, que es la lógica que está tratando de captar L sub 1, la lógica clásica de predicados, nos basta generar una única interpretación que haga verdadera una fórmula para saber que es satisfacible, porque decimos que es satisfacible si hay al menos una fórmula que la haga verdadera. Pero no podemos demostrar con facilidad si una fórmula es insatisfacible, puesto que para demostrar que una fórmula es insatisfacible, lo que necesitamos hacer es tomar todos los infinitos posibles
interpretaciones que podemos dar de ella y verificar si el valor falso lo adquiere en todas ellas. Eso no siempre es posible hacer. De hecho, en la medida en que se trata de un infinito número de interpretaciones, hay que buscar otros métodos diferentes a los que hemos empleado nosotros para, en algunos casos, poder atacar este problema. Ahora, tenemos que considerar que, al igual que antes, si queremos demostrar que se cumple que alfa es válida, en este caso, que alfa se sigue, es consecuencia semántica de un conjunto vacío de premisas, tendríamos que demostrar, de acuerdo al concepto de satisfacibilidad que vimos antes, que alfa es satisfacible, pero que no alfa es insatisfacible. En términos generales, la noción de consecuencia lógica no ha cambiado. Usamos la misma concepción de consecuencia lógica que empleamos para la sección 3, de consecuencia semántica, mejor dicho. La misma la estamos empleando acá. No lo podemos cambiar, obvio. Entonces decimos que beta es una consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas si el conjunto de estas fórmulas unido a beta es satisfacible, pero el conjunto de estas fórmulas unido a la negación de beta es insatisfacible. Claro, esto nos permite, si este es satisfacible, nos permite decir que premisas, eventualmente, y conclusión, todas pueden ser verdaderas en algún momento, que es lo que nos interesa. Nos interesa decir que estas son, esta es una parte de lo que nos interesa decir. Lo que nos interesa decir es que, siendo esta verdadera, esta no puede ser falsa. Lo primero que tenemos que decir es que todas pueden ser verdaderas en algún momento. Eso sí, eso está bien, se cumple con esta condición. Pero también la otra condición es que esta no puede ser falsa si estas son verdaderas. Por lo tanto, este conjunto tiene que ser insatisfacible. No puede ser posible que estas sean verdaderas en algún momento y esta también sea verdadera, porque si no, esta sería falsa. Ahí está. Bien. Este hecho usualmente lo representamos, como dijimos, con el torniquete que tiene dos barritas horizontales em, en lugar de una. A veces las dos barritas salen verticales y tienen una sola horizontal, pero es el mismo símbolo, en cierto modo. La cosa es que tiene que tener dos barritas en algún momento. Bien. Ahora, dado que hay un conjunto infinito de interpretaciones, no hay una forma general de demostrar la insatisfacibilidad de un conjunto como este, que es precisamente lo que queremos demostrar cuando queremos buscar la consecuencia lógica, la consecuencia semántica de un conjunto de premisas en otra fórmula. Por ello, lo que hay que hacer es tomar una estrategia diferente. Lo que hay que hacer, que es más fácil, es mostrar que este conjunto es satisfacible para demostrar que en realidad no hay una consecuencia, que beta no es consecuencia semántica de alfa. Mostramos el resultado al revés. Como no podemos demostrar la insatisfacibilidad, mostramos que sí es satisfacible para demostrar que no son consecuencias semánticas. Entonces decimos que beta es independiente del conjunto de premisas alfa. Del conjunto de premisas representadas por el conjunto A, perdón. Ahora, hay que notar que no siempre es posible encontrar casos, no siempre es posible encontrar casos en los que el conjunto de premisas resulta ser verdadera y la conclusión sea falsa. No siempre. Pero esto no significa, si no podemos encontrar casos, no significa que en realidad beta sí sea consecuencia del conjunto de premisas, porque todavía hay un número infinito de posibles modelos que no hemos conocido. Es una limitación, en cierto modo, epistémica de nuestro conocimiento de la forma lógica nos impide notar si es que beta es consecuencia de tales premisas o no. Por lo tanto, en el caso de los predicados monádicos, disponemos de una herramienta interesante. Puesto que en el caso de los predicados monádicos, sí tenemos un número que nos permite identificar la cantidad de, o sea, la forma que tienen que tener las interpretaciones, y por lo tanto, consecuentemente también los modelos, para poder determinar si una fórmula es o no consecuencia válida de la otra. Decimos que necesitamos, en el caso de los predicados, un número de 2 elevado a n individuos en el dominio para ver
todas las posibles combinaciones de individuos que detentan o no detentan una determinada característica representada por algún símbolo de predicado, para saber cuántos individuos necesitamos en general, o sea, para poder ver todas las posibles combinaciones de valores que pueden adoptar las fórmulas predicativas, las funciones predicativas en total. Vamos a mostrar, por ejemplo, que de, de la expresión hay un f, no se puede seguir válidamente que todos son f's. Primero, obviamente, determinamos el número de individuos del dominio. Acuérdense que necesitamos dos para saber para determinar si esta función, o sea, si esta expresión es verdadera o falsa teniendo predicados monádicos, lo único que necesitamos es 2 elevado a n individuos, con n como el número de predicados, para saber cuáles son las posibles variaciones de valores que pueden adoptar esta expresión y esta expresión al mismo tiempo. Como tenemos, como tenemos un solo predicado, que es f, en este caso, 2 elevado a 1 es igual a 2. Por lo tanto, nos bastan en realidad dos individuos, en este caso, para determinar todas las posibles combinaciones de valores que puede tomar este, este componente o este componente. Este, si se quiere, prosecuente y este postsecuente. En realidad no se deberían llamar así porque esos son los nombres que se le dan a ciertos miembros del cálculo de secuentes, que es una forma de cálculo lógico creada por Gensen en el año 34 y que emplea los torniquetes también como símbolos lógicos. Pero bueno, terminemos con las disquisiciones deductivas y volvamos. Bien, entonces necesitamos dos individuos en este modelo para determinar si ocurre, si efectivamente esta es una consecuencia semántica de esta premisa. Yo tomé el dominio compuesto por Napoleón y por Aristóteles. Determiné una función de interpretación como sigue. La idea es, para demostrar que son insatisfacibles, claro, lo que indico es, lo que trato de mostrar es un caso de, lo que necesito mostrar es que, que sí es satisfacible la premisa, unión, la consecuencia negada. Entonces lo que quiero hacer es falsificar este punto y verificar este punto. O decir, hacerlo verdadero. ¿Cómo lo hago? Identifico primero, de acuerdo a la función de interpretación, a Napoleón con la letra A, identifico a Aristóteles con la letra B, y identifico también un predicado que solamente me verifique el primero, pero no a uno, pero no al otro. Entonces, tomo a F como el conjunto de los X, de los X que son tal que X es francés. Resumimos el resultado de la función de interpretación en la tabla que aparece acá. Y tenemos que A es verdadero y B es falso. Entonces, efectivamente, podemos construir esta expresión en la que Napoleón es francés y construimos la expresión en que decimos que Aristóteles es francés. Pero es falso que Aristóteles sea francés y sí es verdadero que Napoleón fue francés. Ahora, esto no significa, mostrando que hay un caso en que esta expresión que constituye esta maniobra, mostrando que esto es satisfacible, no significa que a la inversa esto sea realmente insatisfacible en todos los casos. De hecho, vamos a mostrar un caso en que decir que hay un f, que si hay un f, entonces, por tanto, podemos deducir que todo es f, es verdadero. Acá está. Vamos a expresarlo en nuestro lenguaje, L sub 1, y sustituimos el deductor por el condicional. Y vamos a mostrar que esta expresión es
satisfacible. Es raro. Si hay un F, todo es F. ¿En qué caso esto es posible? En los casos en que adoptamos menos, menos individuos que 2 elevado a n, con n igual el predicado, eventualmente podemos encontrar situaciones en las que la fórmula que sea falsa con 2 elevado a n individuos resulte verdadera con 2 elevado a n menos 1. Es decir, lo que quiero decir es que cuando empezamos a buscar modelos con menos individuos que el límite máximo que necesitamos para verificar todas las condiciones, eventualmente la fórmula puede ser verdadera. Y este es uno de los ejemplos. Si tomamos un único, un dominio compuesto por un único individuo, que es Napoleón, si solo hablamos de Napoleón y decimos que hay un individuo que es francés y ese individuo es Napoleón, entonces todos los individuos de los que estamos hablando, es decir, Napoleón, es francés. Por lo tanto, acá resumimos los resultados de esa interpretación. A, que es Napoleón, es francés verdadero. Por lo tanto, si hacemos las únicas sustituciones que tenemos disponibles de acuerdo a este dominio, entonces tenemos que, si Napoleón es verdadero, al sustituir cada expresión en relación a esta interpretación, tenemos que, si Napoleón es francés, entonces Napoleón es francés. Y esta expresión, de acuerdo a las funciones de evaluación que empleamos desde el punto de vista clásico, es siempre verdadera. Por lo tanto, la validez, podemos decir que la validez en este sentido muy específico, en el caso específico también de los predicados monádicos, depende o está adscrita o se puede relativizar al dominio específico del que hablemos. Ahora, habíamos dejado pendiente un problema, que es que la insatisfacibilidad no puede calcularse para todos los casos, puesto que, como se trata de una cantidad eventualmente infinita de modelos que podemos formular para verificar o para falsificar alguna fórmula, em, resulta un problema a veces irremontable. Hay una solución parcial que podría resolver este problema, usualmente para predicados monádicos, que consiste en asumir que una fórmula es satisfacible. Si en el desarrollo de la deducción encontramos que a un mismo individuo detenta un predicado y también no lo detenta al mismo tiempo, llegamos a un absurdo y por lo tanto podemos suponer que la fórmula sí es satisfacible. El ejemplo está en la parte derecha de la pantalla. Si queremos ver la fórmula de que hay un F, hay un F, hay un individuo, mejor dicho, hay un individuo que es F y no es F, tenemos que hacer la suposición. Supongamos entonces que hay un modelo en que esta expresión es verdadera, por lo tanto es satisfacible. Si es verdadera, hay un individuo que pertenece al dominio y que hace que la sustitución sea verdadera, que ese individuo es F y además ese individuo no es F, esa expresión resulta ser verdadera. Ahora, dado que esto es verdadero, dado por la cláusula de la conjunción, podemos decir que el primer conjunto en una fórmula verdadera, en una conjunción verdadera, el primer conjunto también tiene que ser verdadero, obvio. Y el segundo conjunto también tiene que ser verdadero. Ahora, interpretando esta expresión, de acuerdo a las reglas eh, de las funciones proposicionales que vimos antes, la, eh, mejor dicho, las funciones predicativas que vimos antes, si una función predicativa como esta, como f es a, es verdadera, perdón, a es f, perdón, si a es f es verdadera, eso significa que la interpretación de a pertenece al conjunto de interpretaciones de f. Y si decimos que es falsa, que también es verdadera, decimos que la interpretación de A, el nombre de A, también pertenece a F. O es decir, en otras palabras, que F, perdón, que A detenta F y que A no detenta F. Pero eso es contradictorio. No puede ser que un individuo detente una cualidad y al mismo tiempo no la detente. No puede ser que Napoleón sea francés y al mismo tiempo no sea francés. Entonces, de acuerdo a esta forma de entender los sistemas lógicos. Por lo tanto, siendo contradictorias, esta expresión, si consideramos que esta expresión es satisfacible, entonces
llegamos a un absurdo y por lo tanto tenemos que concluir que es insatisfacible. De esta forma podemos abordar el problema de la insatisfacibilidad y resolver el asunto. Como la insatisfacibilidad es, en cierto modo, la contracara de la validez, podemos emplear este mismo procedimiento para demostrar la validez, asumiendo que la expresión es inválida. Si es inválida, eh, es porque existe un modelo en que la fórmula es, en que el antecedente de esta fórmula, porque para falsificar un condicional lo que tenemos que hacer es tomar que el antecedente verdadero y el consecuente falso. Y acá está el consecuente falso, en 3. Luego, dado que 3 desarrollamos. Si 3 es correcto, entonces el nombre no detenta la cualidad f. Ahora, dado que 2, todos los individuos del dominio, porque esto es lo que significa que todo sea f, todos los individuos del dominio, incluido A, porque decimos que A pertenece al dominio, en 4, todos los individuos del dominio, incluido A, detentan f. Pero 4 y 5 son contradictorias, por lo tanto, hemos demostrado que esta fórmula es válida desde un punto de vista semántico, pese a que carecemos de un criterio específico que nos permita determinar si, para todos los casos, si una fórmula es insatisfacible o no. Ahora, nótese que el paso que dimos en 4 nos indica que hay un individuo al menos A que pertenece al dominio que no detenta F. Esto se sigue del paso 3, del paso anterior, que nos dice que A es F. Pero ese nombre nosotros lo dimos. Eso es una cuestión interesante. Nosotros dimos el nombre A, porque hasta el momento no. Ah, bueno, venía acá. No siempre, perdón. Acá en este caso, esto es un pequeño error. No siempre, al momento de hacer este paso, disponemos de un nombre de un individuo. Usualmente cuando tenemos una fórmula que es un existencial verdadero, tenemos que hay un X que es F, y al momento de interpretar y deducir, nosotros tenemos que añadir el nombre. Decimos que ese X, que era F, ahora se va a llamar A, y ese A, por lo tanto, pertenece al dominio. Porque por convención nosotros determinamos que todos los nombres, solo nos podemos referir a los nombres que aparecen en el dominio. Porque el dominio es el marco, la cancha, que raya los límites de nuestra expresión en este caso. Ahora, em, para demostrar la invalidez, no necesitamos hacer este procedimiento deductivo en el que suponemos que una fórmula es, es insatisfacible. Lo que hacemos es simplemente proporcionar un contramodelo que la falsifique. Solo proporcionamos el contramodelo. En este caso, como se trata de una fórmula condicional, porque este es su conectivo principal, lo que necesitamos es un modelo que haga verdadero el antecedente y que haga falso el consecuente. Y acá generé el siguiente modelo, compuesto por un único individuo llamado A. No nos interesa en realidad a qué nos estemos refiriendo en este caso, porque asumimos que la interpretación puede ser cualquier cosa. Y identificamos una cualidad F que es vacía y una cualidad G que la detenta el individuo A. Entonces, en este caso, lo que hacemos es simplemente la sustitución de X por A en la fórmula desprovista de cuantificadores. Dado que nos referimos a un solo individuo, es solo un caso en que A sustituye a todas las variables, y como es una sola variable, es un solo caso. Entonces tenemos que f de A, si f, perdón, si f de A, entonces g de A, entonces si g de A, entonces f de A. Lo que ocurre acá, al hacer las sustituciones, la interpretación respectiva, vemos que nadie es f, por lo tanto es falso que A sea f. ¿A es f? No, por lo tanto es 0. A es g, por lo tanto es 1. A es g, por lo tanto es 1. A, no es, A es f es falso, por lo tanto acá este número es 0. Ahora, si aplicamos los valores de verdad respectivos de la cláusula del condicional en primer lugar a estos dos paréntesis, obtenemos que vamos a obtener que el condicional es verdadero en el primer caso porque basta que
antecedente sea falso o el consecuente sea verdadero para que sea verdadero. Y el segundo caso va a ser falso porque el único caso en que el condicional es falso es aquel en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, tenemos este resultado al sustituir, al hacer las reducciones semánticas respectivas, al hacer la reducción semántica respectiva del condicional. Y nos queda esto, y este resultado vuelve a ser falso. Por lo tanto, esta expresión es falsa. Hemos mostrado un contramodelo que falsifica esta expresión, por lo tanto, esta expresión ya no puede ser verdadera en todas las posibles modelos que formulemos, porque ese en definitiva es el concepto de validez. Decimos que una fórmula es válida si para todas sus posibles interpretaciones esta fórmula es siempre verdadera. Por eso decimos que es la validez, en cierto modo, es el carácter opuesto de la idea de insatisfacibilidad. Bien, porque solo el caso de insatisfacibilidad es el caso en que una fórmula es insatisfacible es aquel en que nunca puede adquirir el valor verdadero para ninguna interpretación, o para cualquier interpretación, mejor dicho. Ahora presentamos algunos resultados interesantes. Bueno, demostramos, acá está la demostración, tal vez no sea necesario que entremos en detalle, tanto detalle. Demostramos que si todo es f, entonces no hay alguno que no sea f. Esto es muy obvio en el lenguaje natural, pero esto se puede demostrar por el mismo procedimiento anterior, se puede demostrar la validez de esta expresión. Por lo tanto, nuestra lógica clásica de predicados capta esta intuición obvia del lenguaje natural, según la cual, si todo es f, entonces no hay algo que no sea f. Ahora, estos resultados se pueden generalizar. Bueno, antes, acá muestro que hay una operación específica en el proceso de deducción en el que acá sí ocurre el caso en que designamos, que me refería hace un momento atrás, un caso en que, dado un existencial que es verdadero, dado un caso en el que, por ejemplo, hay un individuo que no sea f, nosotros tenemos que darle un nombre en el proceso deductivo. Y ese nombre debe ser registrado inmediatamente en nuestro dominio, en un dominio hipotético. Recordemos que hemos asumido en todos los casos que se trata de dominios vacíos, o sea, de dominios no vacíos. Los dominios vacíos presentan otras dificultades que no serán tratadas en este curso. Bien, eso es lo primero que había que decir, que estaba pendiente. Y parece que lo segundo es que la prueba de la contrapuesta, de la expresión en que este es el antecedente y este es el consecuente, así se llama la expresión que tiene ese rol, se llama contrapuesta. La prueba de la contrapuesta, que es perfectamente posible, demuestra la equivalencia entre la expresión todo es f y la expresión no hay alguno que no sea f. Ahora, generalizando, o sea, obteniendo ese resultado, notamos que aquí tenemos una relación de equivalencia semántica, que además presenta otros resultados, como los que están acá. Decir que decir que no ocurre que nada sea f, si no ocurre que nada sea f, entonces hay algo que sea f. Eso es obvio. Si no todo es f, entonces hay algo que no sea f. Y si nada es f, entonces no hay algo que sea f. Estas equivalencias permiten mostrar que la posibilidad de sustituir con cuantificadores si añadimos o quitamos el número necesario de negaciones en el contexto de una fórmula. Y damos lugar a una regla que se llama intercambio del cuantificador y que a veces creo que la he incluido en deducciones más adelante, y la he representado por la sigla IQ, intercambio de cuantificador.
Bueno, acá está la explicación que acabo de dar. Bien. Otro resultado interesante sobre los cuantificadores es que podemos mostrar, se pueden demostrar por los mismos procedimientos la equivalencia de estas expresiones, en que un cuantificador con una variable x y otro cuantificador con una variable y son equivalentes son equivalentes a la misma expresión, pero con los cuantificadores invertidos. Esto se cumple para el existencial como para el universal. El existencial en 1, el universal en 2. Eso muestra que la posición de los cuantificadores es irrelevante en el caso de que se trate de los mismos cuantificadores, pero en otros casos no lo es. Otro resultado interesante es que podemos bueno, esto nosotros lo habíamos descartado al momento de, si no me equivoco, claro, lo habíamos descartado al momento de, es un resultado interesante, digamos, que lo habíamos descartado como una fórmula bien formada, si mal no recuerdo, en el módulo anterior, en el sentido de que no admitíamos que un cuantificador usualmente se antepusiera a una fórmula que poseía un nombre específico. Efectivamente lo podemos descartar y está bien, no hay un problema, pero resulta verdadero añadir un cuantificador a una fórmula cualquiera si todas las variables que aparecen en la fórmula están ligadas a otros cuantificadores o mejor dicho, tenemos fórmulas que tienen nombres, por lo tanto constantes de individuo y predicados, como aparece acá. Esto, desde un punto de vista semántico, se puede demostrar y es válido. Si nosotros abandonamos la otra convención, es un resultado básicamente convencional, como lo hicimos en la formulación del lenguaje, no hay, entiendo, una pérdida excesiva, y para cierto, este es un caso de, ¿cómo se llama? Cuantificación vacía, así se llama. Entiendo que no hay gran pérdida, al menos para el conjunto de inferencias que eventualmente podemos hacer desde un punto de vista técnico de interés lingüístico, que es lo que estamos tratando de hacer en este curso, en todo caso. Por último, otros resultados interesantes consisten en que podemos distribuir el alcance, o sea, podemos distribuir un cuantificador en determinados conectivos. Por ejemplo, se cumple que si todo es alfa y beta, entonces todo es alfa y todo es beta. Esto es correcto, incluso para nuestras distinciones, nuestros usos lingüísticos normales. Si decimos que todo es bueno y hermoso, entonces todo es bueno y además todo es hermoso. Esto es válido. Es válido también decir que si hay algo que es alfa o beta, entonces podemos decir perfectamente que algo es alfa o algo es beta. Si hay algo repito, si hay algo que es alfa o beta, entonces algo es alfa o algo es beta. Supongamos que es bello y hermoso, o hermoso, perdón. Si hay algo que es bello o hermoso, entonces hay algo que es bello o hay algo que es hermoso. O sea, perdón, bueno, por ejemplo, para no decir bello y hermoso porque es redundante. Claro, lo que no ocurre es distribuir el cuantificador respectivo en el otro conectivo. No podemos decir, por ejemplo, que todo es bello o bueno. Si todo es bello o bueno, todo es bello o todo es bueno, porque estaríamos distribuyendo
excesivamente uno de los dos, de hecho, predicados. Es posible que no todo sea bueno, o incluso también es posible que no todo sea bello. Por lo tanto, decir que si todo es bello o bueno, eh, mal podríamos señalar que todo o es bello o todo es bueno. Podría ocurrir que hay algunas cosas que sean buenas y otras cosas que sean bellas, pero no, pero no al revés, digamos. Bien, y por este procedimiento también se puede llegar a este resultado. eh, por ese mismo tipo de procedimiento que empleé antes. Acá decimos que si hay un individuo que es f y tenemos en el contexto una fórmula beta cualquiera, entonces podemos decir que hay un individuo que es f y hay una fórmula cualquiera. Lo que no resulta tan obvio acá, y que sí está ocurriendo, es que es un resultado interesante para nosotros, es que el cuantificador que está ligando en su alcance exclusivamente a f, bueno, en realidad, a ver, perdón, lo voy a decir de otra forma. El cuantificador que aparece acá, cuyo alcance es solo f de x, este cuantificador, cuyo alcance es solo f de x, puede extraerse del mero alcance de f de x y extenderse su alcance a f de x y la conjunción, en este caso. Eso es lo interesante. Lo interesante es que sacamos el cuantificador de esta sola expresión, en cierto modo atómica, y lo hacemos que abrace toda la expresión. Y se puede demostrar. Acá está la demostración. Asumimos que por reducción al absurdo hay un modelo en que el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. Acá. Luego, si es efectivo, decimos que, dado que hay un individuo que es F, podemos decir que hay un individuo, y le damos el nombre A, que pertenece al dominio, para el cual se cumple esta expresión sustituyendo la variable por el individuo, por el nombre del individuo. Entonces decimos que A es F y hay una fórmula beta X, que también es verdadera. Entonces, que forman una conjunción verdadera. Si aplicamos la hipótesis, o sea, la cláusula de la conjunción, decimos que entonces el primer conjunto es verdadero. También decimos que el segundo conjunto también es verdadero. No importa la fórmula que sea. En este caso, si desarrollamos dos, nos damos cuenta que hay un, em, un existencial falso. Decimos que es falso que haya un individuo que sea f y beta. Si es así, y que tenga el alcance de toda la fórmula. Si es así, hay que tener presente que un existencial falso es lo mismo, es equivalente a decir que no, es lo mismo que decir que esta misma fórmula con el existencial negado es igual a verdadero. Y por intercambio del cuantificador es lo mismo que decir que para todo x, no ocurre que x es falso y beta. Acá está la explicación en la esquina superior derecha. Si tenemos un existencial falso, podemos decir que este existencial falso es equivalente al mismo existencial negado siendo verdadero. Es decir, que si es falso que hay un individuo, f, entonces es verdadero que no hay un individuo, f. Y por intercambio cuantificador, podemos decir que si no hay un individuo que es f, entonces todos los individuos no son f. Es verdadero, que es lo que hicimos acá. Entonces hicimos un intercambio cuantificador mentalmente en el momento de hacer la deducción. Luego, seguimos. Dado que 5, este individuo, hacemos la sustitución para cualquier individuo, porque este es un universal, para cualquier individuo perteneciente al dominio. Y como A pertenece al dominio, entonces también se puede hacer para A. Y nos resulta que o A no es F o beta es falso. O sea, perdón, claro, o A no es F porque es falso, o que A sea F o beta es falso.
Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar una contradicción. ¿Y qué es lo que queremos contradecir? Queremos contradecir esta expresión, que es la consecuencia de la consecuencia falsa de esta fórmula. Queremos oponer esto a las consecuencias derivadas del antecedente, que se supone que debería ser verdadero, si lo estamos haciendo a través de una reducción al absurdo, obvio. Al final, ¿cómo negamos entonces, o cómo contradecimos una disyunción? Imaginemos que una disyunción le... imaginemos que queremos negar una disyunción. Si negamos una disyunción y aplicamos la ley de De Morgan, lo que vamos a obtener es una conjunción cuyos dos conjuntos sean negados, porque la única forma de falsificar una disyunción es diciendo que el antecedente del primer disyunto es falso y el segundo disyunto también es falso. Entonces tenemos que demostrar que estas dos expresiones son falsas en nuestro desarrollo deductivo. Entonces, dado que 6, vemos que A no es F, y por lo tanto la interpretación de A no pertenece a la interpretación de F. Siendo así, tenemos que ver que 7, esta cláusula, se contradice con la cláusula 3, que ya habíamos dicho que A sí pertenecía a F, A sí es F. Por lo tanto, tenemos la contradicción del primer disyunto. Pero nos falta el segundo, porque todavía podría ser posible que este fuera verdadero. Para eliminar esa posibilidad, tenemos que fijarnos que en 4 tenemos que beta es verdadero, pero habíamos dicho que beta podía ser falso, pero esto es contradictorio con 4, por lo tanto, hemos demostrado que si asumimos que existe al menos un modelo en que sea falso esta expresión, ese modelo es contradictorio, por lo tanto, tiene que ser verdadera, tiene que ser válida, mejor dicho. La explicación está acá, de cómo negué la fórmula en 6. El último resultado que quiero mostrar es una generalización de este proceso, o más que una generalización, lo que quiero decir es que este resultado se puede multiplicar para diferentes combinaciones de cuantificadores y conectivos, lo que nos permite mostrar que los cuantificadores pueden moverse dentro de una fórmula sin pérdida de validez. Decimos que un cuantificador está anidado cuando se encuentra dentro del alcance de algún conectivo lógico. En este caso, por ejemplo, acá el cuantificador existencial está dentro del alcance de la conjunción. Por lo tanto, está anidado. Y acá ya no está anidado porque está fuera de la conjunción. Como esta equivalencia que acabo de mostrar, hay otras. Para la conjunción y la disyunción, siempre que un existencial esté captado por una conjunción, en cualquier posición, puede ser como el conjunto izquierdo o como el conjunto derecho, siempre es posible sacarlo y obtener siempre una fórmula equivalente. Siempre es posible sacar el cuantificador y sacarlo fuera de la fórmula. Ahora, cuando se hace este procedimiento, siempre tiene que sustituirse, siempre, tiene que sustituirse la variable. ¿Por qué? Acá no lo pude expresar, no lo expresé en realidad. Pero porque estos son solo equivalencias. Pero cuando transformamos esta equivalencia en regla para poder generar nuevas fórmulas, tenemos que sustituir la variable porque al aumentar el alcance del cuantificador no podemos correr el riesgo de la ambigüedad. No podemos correr el riesgo de que la variable termine ligando a alguna fórmula que pertenezca a beta. Porque si no estaríamos diciendo que hay un f que también podría ser g, en circunstancias que eventualmente no sea g. Podemos y este resultado respecto a la conjunción se repite respecto a la disyunción, como lo pueden ver. Opera lo mismo respecto del universal. Y acá está el resultado. No sé por qué se corrió el color ahí, pero bueno, en principio no aparecía así la coloración del cuantificador, perdón. Y por último,
la consecuencia de esta resultado específico sobre los cuantificadores es que podemos podemos identificar fórmulas, un conjunto de fórmulas, o sea, podemos generalizar o más que generalizar, mejor dicho, podemos contextualizar este hecho y mostrar que siempre es posible identificar alguna fórmula equivalente a cualquiera pero que tenga todos los cuantificadores solo a un lado, al izquierdo, como un prefijo, así se llama, de la matriz, que es la expresión propiamente significativa lógica, pero con todos los cuantificadores a la izquierda, debido a la aplicación sucesiva de estas sustituciones basadas en las equivalencias que acabo de mostrar. Ahora, estas fórmulas prenexas, así llamadas fórmulas prenexas, aquellas que tienen los cuantificadores todos situados a la izquierda, tienen que cumplir ciertos requisitos. Es decir, que todos los cuantificadores específicamente aparezcan al comienzo de la fórmula. No tiene que tener cuantificadores negados, por lo tanto tiene que haber aplicación de dobles negaciones o eventualmente de la regla de intercambio del cuantificador que nos permite sacar una negación y correrla al otro lado. Y, por último, el alcance de los cuantificadores tiene que extenderse hasta el final de la fórmula, completo. Eso significa que están todos realmente al comienzo de ella. Lo último, ahora sí, que queríamos decir es el caso de la identidad. En el módulo anterior, en que presentamos el lenguaje de L sub 1, introdujimos un símbolo, que es el símbolo de la identidad. Dijimos que representaba la similitud entre cosas, entre individuos. Y dijimos que es una relación diádica, reflexiva, transitiva y simétrica. No estoy seguro si lo dijimos eso. Bueno, una identidad, una relación de identidad es una relación efectivamente reflexiva, transitiva y simétrica. Dijimos que una relación es un, un- un par que vincula a dos conjuntos, a miembros de dos conjuntos, al menos. En este caso, voy a decir que es además, claro, un par ordenado. Las relaciones son par ordenado. Eh, que una relación, en tanto par ordenado, se puede representar por una flecha que vincula a dos individuos, a dos relatos, miembros de la relación. En este caso, este conjunto está representado a la suerte casi de un diagrama de Venn con tres elementos A, B y C, y la relación está representada acá. Está determinada, digamos, extensivamente de esta forma. Decimos que A está relacionado con A, que A está relacionado con B y A está relacionado con C. Empleamos esta forma a veces para representar efectivamente relaciones en conjuntos. Y decimos que una flecha, que es como una suerte de bucle, relaciona A consigo misma, que A está relacionada con B en esa dirección y A está relacionada con C en esa dirección, o en ese sentido, mejor dicho. Bien, ahora, ¿qué significa que una relación sea reflexiva? Una relación es reflexiva si esta relación R cumple esta condición, es decir, todos los individuos están relacionados consigo mismo, como acá. Esta relación descrita aquí, por ejemplo, que ya no coincide con la que aparece acá, está fuera del, ya no estamos considerando esta relación que está aquí, eso lo tengo que puntualizar. La relación que estamos representando exclusivamente acá vincula a A consigo mismo, a B consigo mismo y a C consigo mismo. Por lo tanto, esta relación reflexiva, esta relación que está aquí, sí es reflexiva. ¿Cuándo una relación es irreflexiva? Cuando ningún individuo está conectado consigo mismo. Y una relación es no reflexiva cuando hay al menos un individuo que no está conectado consigo mismo. Una relación es transitiva cuando para cualesquiera dos individuos hay al menos un individuo que está relacionado al primero y que relaciona al segundo, como aparece acá. Si X está relacionado con Z, con este individuo
que existe, digamos, algún individuo que hay, si X está relacionado con Z y Z está relacionado con, acá es una Y, si Z está relacionado con Y, entonces X relaciona con a Y. O sea, Z es un puente que relaciona al primer individuo con el último individuo de la relación. Acá, por ejemplo, tenemos relaciones que son transitivas, porque A está relacionado con B y B está relacionado con C, por lo tanto, acá esta flecha debería estar en otro sentido. A está relacionado con C. Ese es el pequeño error. Ahí sí sería efectivamente una relación transitiva. Es intransitiva cuando ningún individuo sirve de puente que conecte como relación, a través de esta relación, a otros. Y es no transitiva cuando hay al menos uno que no, cuando en algún caso al menos no ocurre eso. Este, por ejemplo, es un caso, entiendo, de relación no transitiva. Porque no hay un individuo que conecte de manera inmediata A con C. Claro. Pretendí representar una relación transitiva, pero esta flecha tenía que haber estado en este otro sentido para que fuera una relación transitiva para A, al menos. Claro. Como A lo representa para todos, entonces tampoco es una relación transitiva porque no todos están en esa misma posición. Bien. Una relación es simétrica si, ahora sí, todos los individuos, si un individuo está relacionado con el otro, entonces este otro está relacionado con el primer individuo. Y esa condición se cumple para todos los individuos del conjunto. Esto es efectivamente así y esta es una relación simétrica. Es asimétrica cuando eso no ocurre para ninguno y es no simétrica es cuando eso ocurre para algunos pero no para todos en el conjunto. Esto suena un poco abstracto, pero lo que nos interesa decir es que es lo siguiente. Cuando se cumplen todas estas condiciones juntas, de ser transitiva, reflexiva y simétrica, el signo de identidad da lugar a dos principios que son esenciales. Uno se llama principio de identidad, según el cual todo individuo es idéntico a sí mismo, por reflexividad. Todo individuo es idéntico a sí mismo. Y si, por lo tanto, esta fórmula es siempre válida. Y si negamos al mismo individuo consigo mismo, o sea, si pretendemos que este individuo es, eh, igual a un individuo diferente, entonces esta fórmula siempre va a ser falsa. Eso es lo que queremos decir. Por último, la ley de Leibniz, que se llama llamada de esta forma, porque si hay dos individuos que son idénticos, entonces lo que se puede decir de uno se puede decir de otro. Y esto es porque podemos sustituir en cierto modo los nombres de uno y otro cuando se refieren a una misma cualidad. Leibniz hablaba de los indiscernibles, pero no me voy a meter mucho en eso porque puede tener conexiones filosóficas en las cuales no quiero entrar. Lo que me interesa es decir que si dos individuos poseen, si entendemos que dos individuos son idénticos para ciertos propósitos, tenemos que suponer que poseen las mismas cualidades. Em, teniendo esto en consideración, podemos añadir una nueva cláusula para nuestras funciones, una nueva cláusula semántica para poder captar el significado del símbolo de identidad. En tanto relación, podríamos ocupar una cláusula como las primeras que usamos y decir que el valor de la identidad entre alfa y X individuos es 1 si y solo si la interpretación de cada uno de esos individuos corresponde a la relación de identidad en ese conjunto, en ese dominio. Eso es posible y es perfectamente posible, o sea, perfectamente aplicable dentro de la semántica eh, que hemos dado, pero en su lugar adoptaremos una cláusula que es mucho más simple que dice que una identidad es verdadera si y solo si la referencia del primer nombre es exactamente la misma que el segundo nombre. Es decir, nos referimos con nombres diferentes al mismo individuo del dominio. Aquí tenemos una demostración de la validez de esta expresión, de que para todo x hay un y tal que x es idéntico a ese individuo.
todos los individuos son idénticos a algún individuo del dominio. Eso es perfectamente válido, es perfectamente obvio. Y acá está la demostración. La razón por la cual incluí esta demostración, que ustedes pueden revisar en cualquier momento en su casa después, es que el absurdo al que tenemos que llegar luego de asumir que esta fórmula es inválida consiste en la expresión que un individuo es distinto a sí mismo, pero por la ley de Leibniz, que tenemos que asumir como correcta, no, esa situación es falsa. Por lo tanto, decir que un individuo es distinto a sí mismo es verdadero, es falso, es incorrecto, es absurdo. Y en virtud de eso, la demostración es que la fórmula original es verdadera, es efectivamente válida. Eso. Creo que hemos terminado el contenido de este módulo. Me despido y espero que nos podamos, o sea, que puedan ver los módulos siguientes del curso eh, perfectamente. Nos vemos y bueno, eso.